Buenos días, niños. En esta hermosa mañana le damos gracias a Dios porque sabemos de que Él los ha guardado y los ha bendecido. Voy a pedirles que por favor cierren sus ojitos. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hermosa hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo bueno y lo maravilloso que tú has sido con cada uno de nosotros. Sabemos de que tú has tenido el fiel cuidado de nuestras vidas, nos has ayudado y nos has bendecido en gran manera. En esta hora queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a aprender de tu palabra, danos sabiduría y entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niños, en esta hermosa hora vamos a hablar acerca de Pablo y Silas. Dice que estos dos hombres estuvieron encarcelados en Filipos. Es una historia muy bonita. La Biblia nos cuenta que ellos anduvieron por diferentes ciudades, por ejemplo, Samatrocia, dice que fueron a Neápolis, también a Filipos, y también fueron a una ciudad de la provincia de Macedonia, y en una colonia, dice Pablo, que estuvieron en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, o sea, ella vendía tela, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo se refiere que abrió su corazón? Puso el deseo de aprender de la palabra de Dios y de escucharla. Pero no solo la escuchó, sino que también la aceptó, porque la Biblia nos cuenta que ella, como su familia, dice que fueron bautizados. Después de haberlo hecho, dice que Lidia le dijo a Pablo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Qué lindo gesto el de Lidia, ¿verdad? Ella reconocía de que Dios era su Señor. Y Pablo dice, y nos obligó a quedarnos, dice, ¿verdad? Como quien dice, por favor, quédate en mi casa. Cuando nosotros tenemos a un invitado y tenemos muchos días o tiempo, mucho tiempo de no verlos, insistimos que se queden un poquito más, ¿verdad? Y si podemos darles donde se queden, pues igual lo hacemos. Así lo hizo Lidia con Pablo y Silas. Pues sigamos con nuestra historia. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pobre muchacha, ¿verdad? Ella tenía un demonio, porque ella adivinaba, por ejemplo, si estábamos enfermos, nos decía de qué, si estábamos pasando momentos difíciles económicos, ella también dice que todo lo adivinaba. Y ella dice que estaba siguiendo a Pablo, y Pablo dice que decía, y nos daba grandes voces, diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A ver, ¿ustedes saben qué significa salvación? Es cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando ya nuestra alma le pertenece a Él, entonces ya nosotros somos hijos únicos de un solo Dios, ¿verdad? Y esta mujer, por el demonio que tenía, siempre andaba siguiendo a Pablo y diciendo que él era el hijo, que era el siervo del Dios Altísimo. Y dice que esto lo hizo por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que el espíritu salió en aquella misma hora de aquella pobre muchacha. Pero no crean que la historia termina ahí. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas.
Ellos se aprovechaban, los amos se aprovechaban de lo que tenía la pobre muchacha, porque dice que ellos cobraban cuando ella le adivinaba algo a alguna persona, ¿verdad? Y esas eran las ganancias que ellos tenían. Pero no contentos, dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron esto: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ay, imagínense, dice que hubo un gran desorden. Y además dijeron: enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cómo es eso, verdad? Ellos dicen que tenían costumbres, que significa forma de ser o de comportarse. Era lo que ellos sentían. Y dice que todo el pueblo se reunió contra ellos. Pero los magistrados, dice que rasgándoles la ropa a Pablo y a Silas, ordenaron azotarles con varas. Pobre Pablo y Silas, ¿verdad? Imagínense, cuando nos vienen a azotar, ¿qué quiere decir? Que llegaron a pegarles. Después de haberles azotado mucho, dice que los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿Ustedes saben qué es un calabozo, niños? Dice que es una celda en la cárcel, ¿verdad? Ya vamos viendo de que no solo les pegaron, sino también que los metieron a la cárcel. Y les aseguró los pies con cepo. Eran como unas cadenas las que les habían puesto alrededor de los pies. Pero hay algo muy importante que ustedes tienen que aprender. Ya sabemos de que a ellos los metieron a la cárcel injustamente, porque lo único que ellos hicieron fue sacar un demonio que tenía aquella pobre muchacha. Dice que le rasgaron la ropa, les pegaron, encima los metieron en la cárcel y les pusieron unas cadenas. Pero esto no impidió que Pablo y Silas hicieran lo siguiente. Pero dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A ver, niños, cuando nosotros estamos enfermos, sí podemos orar, pero es muy difícil que nos pongamos a cantar alabanzas a Dios, ¿verdad? Mas, sin embargo, a pesar de todo lo que ellos habían sufrido, esto no les impidió poder orar y cantar alabanzas a Dios, ¿verdad? Entonces dice que cuando ellos cantaban y estaban orando, el carcelero se había quedado bien dormido. Pero de repente dice que sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren cómo es Dios tan lindo, tan grande, ¿verdad? Dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Estaba agradecido de que no se habían salido de la cárcel, porque él sabía que su castigo era grande, ¿verdad?, por haber dejado escapar a los presos. Pero dice que el soldado, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mas ellos dice que le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, ¿verdad?
y le hablaron la palabra del Señor, dice, a él y a todos los que estaban en su casa, o sea, a toda su familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora, nos cuenta la Biblia, que en la noche les lavó las heridas. ¿Qué heridas? Donde les habían pegado, donde tenían puestas las cadenas. Y dice que enseguida él aceptó a Cristo en su corazón y se bautizó él con toda su familia. Qué bonita historia, ¿verdad, niños? Pero vamos a seguir aprendiendo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con todos ellos, porque en su casa ahora tenían a Cristo en su corazón. Cuando fue de día, dice que los magistrados enviaron alguaciles a decir, a ver, podemos decir, algunos policías para poderlo entender mejor, ¿verdad? Mandó a decirles de que suelta a aquellos hombres, que soltara a todos los hombres que estaban en la cárcel. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se te os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Qué fácil, ¿verdad? Después de todo lo que habían hecho. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Tenía razón Pablo de estar molesto, porque él pedía que fueran los magistrados directamente a sacarlos de la cárcel. Y los alguaciles o los policías hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales, dice la Biblia, que tuvieron miedo al oír que eran romanos. Qué bonita historia, ¿verdad? Entonces dice que viniendo, le rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces dice que Pablo y Silas salieron de la cárcel y entraron a la casa de Lidia. ¿Se acuerdan quién era Lidia? La que tenía la venta de tela de púrpura, dice la Biblia. Y habiendo visto Pablo y Silas a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué nos enseña esto, niños? Que no importa la circunstancia que estemos atravesando, el momento difícil, acordémonos que siempre tenemos que pedirle a Dios y cantar alabanzas a su nombre. Esta historia es muy bonita, espero que les haya gustado y que hayan aprendido de ella. Acordémonos de que Dios siempre está con nosotros en cualquier circunstancia, no importa. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Que el Señor les bendiga. Feliz fin de semana, niños, y que Dios esté con ustedes siempre.